Buenas noches amigos, bienvenidos al programa. Esta noche tenemos preparada una edición muy especial. Un saludo antes a todos los que nos sintonizan en el canal 11, en el 11.1 en HD, así como a quienes nos ven en Miami en el 18.4. También a todos los que nos siguen en las redes sociales y en nuestra página web Red Bicolor de Comunicaciones rbcsatelital.pe. El día de hoy, como les decía, tenemos un programa interesante porque tenemos una serie de analistas y expertos en distintos temas. Va a estar con nosotros Eric Iriarte, él es experto en tecnologías de la información. Con él vamos a conversar sobre este dispositivo que ha dado el gobierno que permite monitorear las comunicaciones de las personas por parte de la policía sin necesidad de tener una orden judicial. Vamos a ver los alcances de esta norma y la legalidad y la constitucionalidad de la misma. Después estaremos conversando con Carlos Hugo Santander, él es un politólogo, con él hablaremos acerca del mensaje que dio el presidente Ollanta y sobre lo que queda de gobierno nacionalista. Luego estará el regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Augusto Rey, que ha formado un colectivo, un movimiento que se llama Merecemos Más. Vamos a hablar con él también esta noche. Luego estará el fundador de Bestias al Volante, un colectivo que a través de las redes sociales ha hecho mucho por arreglar la situación de nuestras calles. Él es Carlos Rodríguez y conversará también esta noche con nosotros en nuestros estudios. Y por último, Tomás Aldías, es el vocero de un colectivo que en este caso lo que hace es promover el uso legal de armas y erradicar a todos aquellos que porten armas de forma ilegal. Este es un tema también que se ha puesto en vigencia a raíz de una prepublicación de un reglamento que ha dado el gobierno del Perú. Bien, el programa promete ser bien interesante. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Mi nombre es Luis Alfonso Morey y esto es Boca a Boca. Boca a Boca. Eric Iriarte es un experto en temas de tecnologías de la información. Él es un abogado que se ha especializado en estos temas y con él vamos a conversar sobre este dispositivo legal que ha emitido el Poder Ejecutivo y que tiene que ver con la seguridad de nuestras comunicaciones y con estas facultades que hoy tiene los integrantes de la policía para monitorear nuestros teléfonos celulares. Muchas gracias por estar aquí, Eric, y cuéntanos qué es lo que ha pasado. Mira, este decreto legislativo es parte del paquete de solicitud de facultades que pidió el Ejecutivo en temas de seguridad. Salió el lunes 27 en plenas fiestas. Esto también es importante señalar porque no ha tenido tanto rebote dentro de la prensa nacional, porque estábamos en mitad de las fiestas. Sí. Mientras eso ocurría en el extranjero, el New York Times y el Washington Post comenzaron a colocar una señal de alerta en la medida de que esta norma pudiera vulnerar las libertades, sobre todo el derecho a la privacidad y el secreto de las comunicaciones de las Cuéntales personas. A los televidentes, los medios más prestigiosos a nivel global se han pronunciado sobre este dispositivo peruano. Así es. Que es innovador. Y se han pronunciado porque ya en sus países, en concreto en Estados Unidos y en Europa, normas similares han sido consideradas inconstitucionales o violentatorias de libertades. ¿Por qué? En esencia, cuando una persona tiene una afectación, requiere a la policía y le dice: señor policía, necesito que pueda averiguar usted dónde está localizado este determinado aparato o dispositivo móvil que me está chantajeando, o mi hermano lo han sido secuestrado y aquí tiene el aparato, el número, a ver si lo triangulan. ¿Qué hacía la policía? La policía recurría al fiscal, el fiscal recurría al juez, el juez autorizaba el levantamiento del secreto de las comunicaciones, regresaba al policía y el policía le pedía a la empresa de telecomunicaciones 90 días. Lo que ocurre es que era un trámite muy lento, digamos, y parece que eso dificultaba hallar a los delincuentes. Lento y burocrático. Y nuevamente, como era de dispositivos, no era solamente para poder ubicar a los delincuentes, sino también poder ubicar a las personas que pudieran, las víctimas que pudieran haber sido afectadas. El gobierno dijo: si esto es un proceso tan engorroso, eliminemos a jueces y fiscales y que los policías directamente le pidan a las empresas de telecomunicaciones la información. ¿Bajo qué condiciones? Que sea flagrancia. La flagrancia quiere decir en el momento o en una ventana de 24 horas. Segundo, que sea un delito de más de 4 años, con lo cual no es solamente extorsión o sicariato, sino cualquier delito de más de 4 años. Y cuando lo considere oportuno para la investigación la policía. Está descartado. Un cajón desastre, ¿no? Un cajón desastre que trae un problema práctico. Como he eliminado al juez como elemento validador inicial, sino como elemento validador posterior, tal como está en la norma,
hay un tiempo de 72 horas donde el dato lo tiene la policía y las preguntas comienzan ahí a aparecer. Yo te voy a preguntar entonces, ¿la celeridad que se busca, en este caso, afecta derechos constitucionales Sí. a la privacidad de las comunicaciones, a Así la es. ubicación donde yo estoy? En términos prácticos, para que nuestros televidentes entiendan, ¿qué es lo que va a hacer la policía? ¿Va a poder detectar en dónde está este aparato celular? Claro. Y ahí tienes un primer tema además importante. No se trata solo de celulares, es la localización de dispositivos conectados a la red telefónica. Significa un celular con un chip conectado, una tablet, una laptop con un router inalámbrico, o los carros que ahora también tienen estos sistemas de geoposicionamiento por medio de conexión de este tipo. Eso es lo que le va a permitir la norma a la policía saber, a sola petición, sin justificación, directamente de la empresa de telecomunicaciones. El problema, Eric, es que esto se presta también para que pueda ser mal utilizado. Es decir, estamos a puertas de una campaña electoral o estamos ya en una campaña presidencial y congresal y esta información, digamos, sin que intervenga un juez, digamos, es como que muy delicada, ¿no? Saber exactamente dónde se encuentran cada una de estas personas a la luz de una investigación policial, no de fiscales. Mira, que además en el mejor de los casos fue por una denuncia, pero también pudiera ser por una sospecha, una investigación que puede comenzar a hacer la policía de oficio en alguna circunstancia. Y esta posibilidad genera que se comience a acumular data que luego puede ser utilizada por un falso positivo o para una utilización posterior. El problema no es que estemos diciendo que la policía de per se es corrupta o que tenga problemas. Como toda institución tiene su propia problemática, pero el no tener al juez o al fiscal, que son validadores de las garantías constitucionales, termina siendo una posibilidad de vulneración de libertades. Ahora, lo cierto es que el sistema tal y como estaba no funcionaba y esta es una solución que resulta vulnerando, ¿no? Te vas al otro extremo. ¿Qué pudiste haber hecho? ¿O qué puedes hacer? Porque la norma es perfectible, es decir, si el presidente te escucha y sus asesores escuchan a los expertos, dicen, hey, esta norma la podemos corregir, la podemos enmendar, la podemos mejorar. Mira, para que pueda ocurrir eso tienen que pasar dos cosas. Primero, el argumento básico del Estado o del Ejecutivo en concreto, es decir que los datos relacionados a las comunicaciones no son parte del secreto de las comunicaciones. Dicen que una cosa es la llamada telefónica y tu conversación y otra cosa vienen a ser los datos asociados. O sea, ¿no van a poder inmiscuirse o conocer lo que conversan estas dos personas? No. Pero lo valioso de pronto está ahí. De hecho, probablemente... Porque ¿qué sirve saber si tú me llamas a mí y no sabes qué cosa es lo que has conversado conmigo? Lo que tiene esta norma en sí es que estos datos colaterales, quién llama, de dónde llama, a qué horas llama, cuánto se demora la llamada, dónde está localizado, son datos colaterales técnicos que también están protegidos por el secreto de las comunicaciones. Hay normativa del Ministerio de Transporte y Comunicaciones a las empresas de telecomunicaciones que les dice todo eso está dentro de la confidencialidad y no lo puede revelar cuando uno le si levanta, no es por mandato de juez. O sea, cuando uno le levantan el secreto de las comunicaciones, imaginemos que a la primera dama, dentro del marco de estas investigaciones, le levantan el secreto de las comunicaciones, ¿no? Y ahí pueden obtener información de qué tipo, digamos, las llamadas, cuándo se hicieron y también el contenido de los correos, por ejemplo, de los WhatsApp. El secreto de las comunicaciones implica varias tecnologías. Si es parte del secreto de las comunicaciones, también son las comunicaciones electrónicas, con la cual también se pudiera saber cuál ha sido la comunicación siempre y cuando se guarde un archivo del mismo. ¿Y existe eso? Las comunicaciones que uno tiene vía WhatsApp o vía Gmail, ¿no? ¿Existen? En Gmail, las que se hacen por Gmail normalmente se guardan en un servidor de Gmail. Las que hacen a través de WhatsApp en los servidores de WhatsApp. Pero si se hace por un servidor local, como por ejemplo está pidiendo el Centro Liber para poder saber cuáles han sido las comunicaciones de los ministros. ¿Y se han levantado alguna vez este secreto de las comunicaciones? Se levanta el secreto de las comunicaciones. De hecho, un caso especial que más hablaba el ministro Cateriano era que hay un grupo que se llama el Grupo Constelación para hacer interceptaciones telefónicas. Sobre todo se hace para el tema de narcotráfico. Pero en esa oficina donde está el Centro de Constelación tienen un fiscal ad hoc, un fiscal ahí que es el que está viendo todo el tiempo. Que debería intervenir. Esa debe haber sido el camino que debieran de haber hecho. Colocar una mesa de urgencias donde tuvieras un policía, un fiscal y un juez verificando en ese instante. El policía le dice, señor juez, en ese instante sí. Rápido, eficiente, efectivo, ad hoc, permanente y sin violar garantías. Ahora, todo parece ser que por más seguridad vamos a tener que sacrificar un poco de nuestra libertad. Es decir, no es posible un sistema o un modelo en el que haya mucha libertad y simultáneamente mucha seguridad. Digamos, tenemos que elegir la seguridad y hoy en día el pueblo peruano reclama a gritos más seguridad. Sí, pero la seguridad no puede ser a costa de tus libertades. En el sentido de que, como te decía, si hubieran puesto un fiscal o un juez desde el inicio del proceso,
No que se demore 90 días, sino 9 minutos, que lo haga instantáneamente, tú dirías una opción. Pero esta norma tiene además un truco. El truco es la segunda norma complementaria, que dice que las empresas de telecomunicaciones deben resguardar la información de las comunicaciones, y ahí sí todo, no solo la localización que se va a pedir sin necesidad de un juez, de cualquier persona conectada a la red. Esto significa, si por ejemplo el ministro Cateriano sale del gobierno, lo inician con alguna investigación y le levantan el secreto de las comunicaciones, la policía le pudiera pedir a la empresa de telecomunicaciones, dime los últimos 3 años de comunicaciones del ministro y dónde estuvo, su localización. Y yo puedo hacer un patrón. Ahí es donde comienza a trabajar lo que se llama el Big Data. Claro. Y digo, los martes estuvo en tal sitio, los miércoles estuvo en tal sitio. O puede confirmarse si una persona dijo llamaba que no estuvo, o no llamaba, o no confirmar que estuvo determinada en fecha. una dependencia del sector público y él negó que estuvo ahí y la evidencia, digamos, en este caso objetiva, es que sí estuvo. Y se van a tener que almacenar durante 3 años. Y es bastante curioso que el ministro Cateriano, que es constitucionalista, no vea la utilización perversa que se puede tener este instrumento a la larga, porque finalmente son personas y las personas son falibles. Entonces, ¿qué debemos confiar? Debemos confiar en la norma. Y la norma no puede tener tantos huecos. ¿Y qué va a pasar entonces? Porque, digamos, no solamente tú, digamos, la prensa internacional se ha preocupado por este dispositivo peruano que vulnera de alguna manera la libertad y la privacidad. Cuando lo intentaron hacer en Estados Unidos con la Patriot Act, finalmente la declararon inconstitucional. Todo lo que hacía la NSA, la Oficina de Seguridad, fue decretado inconstitucional porque también hacían estas recolecciones masivas de datos. En Europa se decretó contraria a la privacidad de los datos. Pero lo curioso es que no necesitas irte tan lejos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Brasil en el año 2009, en el caso de Escher, dijo explícitamente que los datos técnicos relacionados a la llamada también se protegían. Es decir, no solamente lo que se comunican, digamos, sino los datos, porque también puedes inferir cosas. Llamaste a tal persona, lo llamaste a tal hora. Hubo demasiadas llamadas. Lo llamaste de tal lugar. Todo eso, data colateral, se protege. Ahora, pudieran decir, pero ¿a quién estamos protegiendo? ¿Estamos protegiendo a los delincuentes y sus derechos? No, estamos protegiendo que esto no sea mal utilizado contra ti, contra mí. Pero la lógica parece, o sea, la explicación es, no funcionan los jueces, no funcionan los fiscales, mejor los sacamos del camino y hacemos. Esa ha sido la lógica. Esa ha sido la lógica. El problema es que en un sistema democrático no puedes eliminar a los elementos que dan las garantías constitucionales. Claro. Y esto tiene una afectación real. Tenemos que hace menos de 7 meses un premier cayó precisamente porque la DINI, utilizando mecanismos legales, comenzó a perseguir gente que no tenía nada que ver con el tema. Hacía seguimientos, ¿no?, a personas en sus oficinas, en sus casas. Entonces, que los ministros salgan a decir que hay que tener confianza en ellos y hay que tener confianza. Bueno, ciertamente que no hay muchos elementos para confiar. ¿Quién asesora al gobierno en esta materia? Porque, digamos, si hubiesen buscado mejor consejo, hubiesen advertido, digamos, estos problemas. Mira, yo creo que no es un tema de quién los aconseja. Creo que es un tema de que por tratar de mostrar resultados prácticos y rápidos, terminan afectando las libertades aún sin quererlo. Pensemos bien de que no se trata de asesores que tienen algo en la cabeza de tratar de enturbiar el sistema, pero lo estás volviendo responsable a los policías por cualquier error, falla o filtración. ¿Es eso lo que se quiere? ¿Tener alguna cabeza de turco? ¿Tú crees que esto es peor que lo que había? Sin duda. Y entonces, si somos aquí en este canal positivo, si en este programa creemos que la gente reflexiona y que las autoridades escuchan a la prensa, ¿qué deberían hacer entonces? ¿Hacerle correcciones? ¿Dejarla sin efecto? Tienes 3 caminos posibles. El primero, como esto ha sido una delegación de facultades, los congresistas a través de la Comisión de Constitución pueden revisarla, mejorarla, corregirla, eliminarla, cambiarla por otra. Segundo, el mismo gobierno puede retrotraer, no es la primera vez que tiene que retrotraer y corregir una norma que evitaría vulneraciones a libertades, que más les están dando herramientas a los delincuentes para que cualquier abogado delincuente diga no siguió el debido proceso y el debido proceso ha vulnerado la garantía de la persona y finalmente la información que puedan obtener no termina siendo útil. Ahora, la implementación, Eric, de este dispositivo, ¿cómo es? 30 días desde que se promulgó el 27, con lo cual están armando los protocolos. Dicen que en los protocolos se van a resolver muchas de estas dudas, pero el problema no es el protocolo. El problema es que el principio genérico de un acceso directo de policía a empresas de telecomunicaciones va a afectar
o pudiera afectar las libertades de una manera directa, ¿no? Bien, vamos a seguir, Eric, de cerca esta problemática y tendremos la oportunidad de conversar contigo no solamente de este tema, sino de otros temas que tienen que ver con... Ciertamente, y además... El presidente no dijo nada de estos temas Habló de Internet y dijo... Del hijo de la red dorsal, dijo Sí. algo de la red dorsal y que eso iba a interconectar a los peruanos. La red dorsal va a estar completada en su fase primaria. Eso sí es bueno. El 2016, sin duda es bueno. Pero dijo que en Iquitos ahora tenemos la misma velocidad que en el resto del país y eso es falso. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Y por qué no llega a la misma velocidad en Iquitos? Porque ciertamente las instalaciones, la fibra óptica destinada por la dorsal recién está implementada para llegar en junio del próximo año a Iquitos. La que hay de conectividad ahora es de la empresa privada. Es decir, ni siquiera es que lo haya instalado el Estado, sino fue parte de las obligaciones que tenía Telefónica dentro de su renovación de contrato. Porque la inclusión social es inclusión digital también, ¿no? Es inclusión a través de las redes. Es necesario por ahí a implementar todos los servicios de gobierno electrónico, por un lado, por el otro de social e información, y lo tercero, lo de transparencia. Una de las cosas curiosas es que también el lunes, al mismo tiempo que salía este decreto legislativo, salió publicado en varios diarios un pronunciamiento de organizaciones de sociedad civil contrarias a lo que se había expresado en el famoso plan de gobierno abierto, que incumplía los acuerdos y además los avances que se había hecho en sociedad civil con sector privado y con el gobierno, y además no creaba la famosa autoridad de transparencia tan necesaria para luchar contra la corrupción y que aparentemente este gobierno, por más que firmó el acuerdo internacional de gobierno abierto, pues no ha querido seguir impulsando. Yo te comprometo a seguir conversando aquí y también hable el pueblo y en los otros espacios de RBC para mantener pues, a los televidentes siempre informados de estos temas siempre tan interesantes. Muchas gracias, Eric, Gracias por estar aquí. Bien, amigos, vamos nosotros a hacer una breve pausa y volvemos con el programa.